Hola, como siempre sean bienvenidos a Enganchando Lectores. Ian Fleming fue un autor inglés nacido en 1908 en una familia acomodada ligada a negocios en la banca. Su padre fue miembro del Parlamento desde 1910 hasta su muerte en 1917 en el frente de batalla durante la Primera Guerra Mundial. Sus años escolares se caracterizaron por un pobre desempeño académico, pero también por una ejecución superior de las actividades deportivas, un estilo rebelde y abundantes devaneos amorosos con el sexo opuesto. Como consecuencia de su comportamiento, Fleming fue retirado del Eton College para matricularse en el Royal Military College, del que se retiraría antes de un año por haber contraído gonorrea. De allí fue a estudiar por un breve periodo de tiempo a Austria y posteriormente realizó algunos estudios en las universidades de Múnich y de Ginebra. Una vez concluidos, gracias a los contactos de su mamá, consiguió empleo como subeditor de Reuters y posteriormente en el sector bancario y financiero. En estos dos últimos roles fracasó. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, en 1939 fue reclutado por la División de Inteligencia Naval para servir como asistente personal del vicealmirante Godfrey, posición en la que destacó por su gran habilidad administrativa y por su habilidad para mantener la cooperación con otras divisiones de la Administración de Guerra del gobierno. Durante la guerra, Fleming estuvo a cargo de la creación de diferentes esquemas para obtener inteligencia enemiga y para la captura de una máquina Enigma. Contribuyó al diseño inicial de la Agencia de Inteligencia estadounidense y fue el responsable de la creación y coordinación de un par de fuerzas de comandos especiales. Después de su desmovilización en 1945, Fleming volvió a trabajar en la prensa y durante sus periodos de vacaciones en su propiedad de Jamaica, GoldenEye, escribió la primera de 12 novelas acerca del agente secreto más famoso del mundo, James Bond, o simplemente 007. Y hoy justamente hablaremos de la que sería su segunda entrega, Vive y deja morir. Así que comencemos. La novela comienza con 007 aterrizando en el aeropuerto de Idlewild, hoy conocido como Aeropuerto JFK en Nueva York. Está en Estados Unidos por invitación del Servicio de Inteligencia de esa nación, así que es tratado como si fuera un miembro de la realeza británica. Del aeropuerto es conducido a una lujosa suite de hotel en la que lo esperan el capitán Dexter del FBI y Felix Leiter, su contraparte de la CIA. Alrededor de un copioso almuerzo, vino, café y cigarrillos, Bond los pone al tanto del caso por el que ha sido invitado a Estados Unidos y que ha puesto a trabajar de la mano a las dos agencias estadounidenses y al Servicio Secreto Británico. Un par de semanas antes, M lo citó en su despacho y puso en su mano un doblón de oro. Aquella antigüedad provenía de una serie de monedas posiblemente acuñadas por Henry Morgan, aquel famoso pirata que fuera también gobernador de Jamaica por vuelta de 1670 a 1680, y que están siendo puestas en circulación en Harlem y en Florida, empleando personas negras completamente inocentes para introducirlas en el mercado. Pero lo grave del asunto no es la circulación de este antiguo tesoro pirata per se, sino que los recursos que se obtienen de ello están siendo utilizados por el gobierno soviético para financiar sus operaciones de subversión en Occidente. Detrás de toda esta operación está el señor Vic, un negro haitiano con ancestro francés de enormes proporciones físicas, líder de la mafia negra, practicante de vudú y considerado por muchos dentro de su submundo el mismísimo Barón Samedi, cosa que llena de terror las almas de los ignorantes y de los ingenuos a su servicio, impidiéndoles desobedecer cualquier orden dada por él. El señor Vic, además de ser mafioso y de ser un agente soviético, es también un orgulloso miembro del SMERSH, agencia soviética cuyo nombre es el acrónimo de Smерть espionam o muerte a los espías, agencia con la que Bond tiene varias cuentas por arreglar. De vuelta al tiempo presente y a Nueva York, Bond y Leiter se ponen en la tarea. Comienzan haciendo algunas indagaciones en los clubes nocturnos de jazz de Harlem y eventualmente son atrapados por el señor Vic y sus secuaces. Leiter queda en manos de los matones para recibir una paliza disuasoria, mientras que Bond tiene el placer de entrevistarse con el señor Vic y su dama de compañía, la misteriosa Solitaire, mujer a la que Vic siempre pide consejo acerca de sus enemigos y acerca de las personas con las que trata. El concepto que Solitaire emite de Bond le salva la vida, pero no consigue evitar que le fracturen un dedo de la mano a manera de amistosa invitación para alejarse de Harlem del señor Vic y sus negocios. Entre tanto, Leiter consigue escapar
relativamente ileso, curiosamente gracias a su gran afición al jazz. Ante el fiasco que representó su primera salida, los dos agentes deciden viajar a la Florida para explorar un acuario, negocio también de Vic que se dedica a la importación y venta de especies exóticas y venenosas de peces. Las criaturas son traídas desde Jamaica en un yate que hace el trayecto repetidamente. Y aunque las autoridades están convencidas de que es en ese barco que Vic trafica con los viejos doblones, a pesar de repetidas inspecciones no han sido capaces de hallar nada. Poco antes de que 007 emprenda el viaje al estado del sur, Solitaire decide abandonar al señor Vic y unirse a Bond en su aventura, como única forma de escapar de lo que de otra forma sería una vida infeliz al lado del mafioso. Ya en Florida, las cosas tampoco salen como inicialmente las habían planeado. Surgen serias complicaciones que retiran a Leiter de la aventura y que eventualmente obligarán a Bond a desplazarse hasta Jamaica para intentar completar su misión y ajustar cuentas con el mafioso de Harlem. 007 es un personaje que siempre me ha encantado, y aunque esto que voy a decir puede sonar bastante pueril y superficial, es quizás la explicación más honesta de la fascinación que este héroe ejerce en mí y en las personas en general. James Bond es un hombre en extremo pragmático, en extremo seguro de sí mismo, sofisticado, se ríe del peligro. Y lo peor de todo es que el tipo está lleno de defectos. Es alcohólico, es un fumador empedernido, promiscuo y aparentemente misógino. Pero aún así constituye una figura aspiracional, aun cuando es claro que quizás no es el mejor modelo de comportamiento a seguir. Es posible que Bond también sea absolutamente fantástico, porque como lo dijo el mismo Fleming en una entrevista que concedió a la CBC en 1964, las personas tienen una visión romántica del oficio de espía, como la de un hombre que se enfrenta solo contra el mundo. Cualquiera que sea el caso, esos atributos son justamente lo que encontraremos en este libro de James Bond, en una aventura emocionante que parece muy realista gracias a la continua mención de detalles que Fleming hace durante la novela, como las características de los automóviles, los detallados menús que componen las comidas, la descripción de las bebidas que continuamente se le antojan a uno como lector. Algo también muy interesante de este libro es que es el claro reflejo de la visión del mundo de comienzos de los años 50 del siglo pasado. Así que no hay mucha corrección política en el texto. Al final, Bond nunca ha sido políticamente correcto. Y esta cruda honestidad, a mi modo de ver, hace aún mejor la lectura. Por supuesto, hay que tener la mente abierta y entender que el contexto histórico era diferente al nuestro. Nuestro hombre es algo así como una excepción, explicó M. No es un negro puro, nació en Haití, tiene una buena dosis de sangre francesa. Y las razas negras están comenzando a dar genios en todas las profesiones, científicos, médicos, escritores. Ya era hora de que produjeran un gran delincuente. Se trata de una lectura sencilla, con mucha acción y bastante violencia que cumple con el propósito de entretener. No obstante, a pesar de lo banal y superficial que pueda parecer la historia, es un libro con el que uno no deja de aprender, justamente por la gran cantidad de detalles que el autor usa para su ambientación. Hay dos cosas más que son interesantes acerca de este libro. La primera es que en la versión original en inglés, los diálogos entre las personas negras son transcritos en slang. Transcripción que, por lo menos en la versión que yo tengo, se pierde por completo, quitándoles algo de gracia a los personajes. La segunda tiene que ver con la portada. En ella se aprecian una jeringa y una amapola, planta de la que se extrae la heroína. Sin embargo, la historia nada tiene que ver con el uso o tráfico de este estupefaciente. Leyendo un poco en internet para preparar esta reseña, encontré que en la película de 1973 la trama se gira en torno a este negocio. En otras palabras, estamos ante una portada que apela al éxito de la película, pero que nada tiene que ver con la historia consignada en las páginas que envuelve. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si ustedes han leído esta historia de James Bond o cualquiera de los otros libros escritos por Ian Fleming, déjenme saber qué les pareció. Cuéntenme qué piensan ustedes acerca del más grande espía británico de todos los tiempos. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.